La mayoría de los libros de historia te lo cuentan así. Un día los bárbaros cruzaron las puertas de Roma, derrotaron al ejército imperial y se apoderaron de la ciudad. En unas pocas horas, el imperio más poderoso del mundo antiguo desapareció de un golpe, un accidente repentino, causado por invasiones externas que nadie pudo predecir. Pero esta versión no coincide con los registros que dejaron los propios romanos. Todos los hechos que se conservan demuestran que esto no pasó así. La caída del Imperio Romano no fue un accidente de un solo día. No fue el resultado de un golpe sorpresivo que terminara con siglos de poder en unas pocas horas. Fue un proceso lento, que se construyó paso a paso durante generaciones. Y todas las decisiones que lo llevaron al final fueron tomadas por los propios romanos, mucho antes de que cualquier invasor pusiera un pie en el centro de Roma. Hoy vamos a desarmar este mito, para encontrar las causas reales que erosionaron el imperio desde adentro. Empezaremos por el principio, por el primer error que abrió la grieta que terminaría por quebrar toda la estructura. Muchas veces, buscamos una causa grande y dramática para explicar la caída de un imperio. Un emperador loco, una invasión imparable, un desastre natural que acabó con la producción de alimentos. Pero la realidad es mucho más compleja, y mucho más preocupante para cualquier sociedad que quiera aprender de la historia. El colapso no nació de un solo error enorme que destruyera toda la estructura de un golpe. Fue el resultado de 100 años de errores pequeños, acumulados uno sobre otro, que erosionaron la base del imperio desde adentro, paso a paso. Cada gobernante tomó una decisión para resolver un problema urgente del momento. Cada decisión parecía la única solución posible en ese instante. Cada solución arreglaba parcialmente el problema inmediato, pero dejaba una pequeña grieta nueva en la estructura general del Estado. Nadie planeó destruir el imperio. Nadie se dio cuenta de que, con el paso de los años, todas esas pequeñas grietas irían creciendo, conectándose entre sí, hasta que todo el edificio comenzara a derrumbarse por dentro, antes de que cualquier fuerza externa lo tocara. La estructura del Imperio Romano era sólida cuando se construyó, pero todos los sistemas pueden desgastarse si se siguen tomando las mismas decisiones malas una y otra vez. Cada año que pasa, cada error repetido, le quita un poco más de fuerza a los pilares que sostienen todo el sistema. Cuando las grietas son invisibles al principio, nadie las toma en serio hasta que es demasiado tarde para repararlas. Ahora que hemos establecido cómo se formó la grieta, podemos marcar el punto exacto donde empezó a abrirse de forma irreversible. Todo empieza en el año 235 después de Cristo. Para ese momento, el Imperio Romano ya llevaba más de 2 siglos de control casi total sobre todo el Mediterráneo. Las fronteras estaban delimitadas, las legiones mantenían el orden, y las rutas comerciales funcionaban con una estabilidad que no se había visto en el mundo antiguo hasta entonces. Para cualquier habitante del imperio en el año 230, la idea de que todo esto desaparecería en 2 siglos y medio parecía una locura imposible. Pero los primeros signos del desgaste ya estaban presentes en todos los rincones del Estado. Los impuestos empezaban a aumentar para mantener a las legiones en las fronteras. La distribución de riquezas se había concentrado en cada vez menos manos. Cualquier cambio pequeño podía desencadenar una reacción en cadena que nadie podría detener. Fue precisamente en este año 235 cuando se dio el primer paso de la cadena de eventos que terminaría por derrumbar todo el imperio. Nadie en ese momento sabía que lo que iba a pasar cambiaría para siempre la historia de Europa. Nadie podía prever que este primer desequilibrio abriría la puerta a 50 años de crisis que acabarían con la estabilidad que la sociedad romana había conocido durante generaciones. A partir de este momento, cada nueva decisión empeoraría las grietas que ya habían empezado a formarse dentro de la estructura del Estado. El emperador que ocupaba el trono en ese momento era Alejandro Severo. Había gobernado durante 13 años, y había logrado mantener la paz dentro de las fronteras, y contener las amenazas de los pueblos bárbaros en el norte. Su gobierno no fue perfecto, pero había mantenido la estabilidad que el imperio necesitaba en un momento de creciente tensión. Cuando las tribus germánicas cruzaron el Rin y amenazaron las provincias del norte, Alejandro salió personalmente al frente para dirigir el ejército. Llevó consigo a las mejores legiones del imperio, y se preparó para detener la invasión antes de que avanzara más hacia el interior. Pero para ahorrar vidas y recursos, Alejandro intentó negociar un acuerdo con los líderes germanos. Les ofreció riquezas y un puesto fronterizo controlado a cambio de que se retiraran y mantuvieran la paz. Este acuerdo salvó vidas romanas y evitó una guerra costosa. Pero las legiones no lo aceptaron. Los soldados estaban impacientes por luchar, por ganar botines y gloria en el campo de batalla. Ellos creían que la negociación era una muestra de debilidad. Creían que su emperador le tenía miedo a los bárbaros, y que estaba dispuesto a humillar al imperio para salvar su propio puesto. El descontento creció rápido entre las filas. Los oficiales empezaron a hablar en voz baja contra el emperador.
Los gritos de desacuerdo se volvieron más fuertes cada día. Nadie podía detener el momentum de la rebelión. En un día de marzo del 235, un grupo de soldados se acercaron a la tienda de Alejandro Severo. Entraron antes de que sus guardias pudieran reaccionar. Mataron al emperador allí mismo. También mataron a su madre y a sus colaboradores más cercanos. Todo esto lo hicieron las mismas tropas que Alejandro había llevado al frente para proteger el imperio. Este fue el primer golpe fatal a la estabilidad que había durado siglos. El asesinato abrió la puerta a una ola de violencia que nadie podría controlar en los años siguientes. El vacío de poder que dejó el asesinato no se llenó en unos días, ni en unos años. El mismo grupo de soldados que mataron a Alejandro Severo nombraron un nuevo emperador de inmediato, para asegurar su propio poder y sus propios pagos. Pero este nombramiento no tenía ninguna legitimidad ante el Senado de Roma, ni ante las otras legiones estacionadas en otras fronteras del imperio. Ningún grupo aceptó ceder el poder a otro sin luchar. En menos de un año, 3 generales diferentes se proclamaron emperadores en 3 provincias distintas. Cada uno contaba con el apoyo de sus propias legiones. Cada uno estaba dispuesto a luchar hasta la muerte para quedarse con el trono. Este no fue un golpe único que terminara con un gobierno nuevo y estable. Este fue el primer disparo de una guerra civil que no se detendría durante 50 años. Lo que empezó con un asesinato en una tienda de campaña en el norte se convirtió en una inestabilidad política sin precedentes en toda la historia del imperio. La crisis del siglo III había empezado. Cambiaría para siempre la estructura del Estado romano, y dejaría heridas que nunca se cerrarían, incluso después de que la violencia disminuyera generaciones más tarde. La violencia se convirtió en la única regla para acceder al trono. Cualquier general que tuviera el apoyo de sus legiones podía proclamarse emperador. Todo lo que necesitaba era matar al que estaba en el poder en ese momento, y tomar su lugar. Este ciclo no se detuvo ni un solo año durante las 5 décadas de la crisis. Cada nueva proclamación venía acompañada de una conspiración, de un asesinato planeado en las sombras de los cuarteles. Ningún emperador podía confiar en sus propios oficiales, ni en los soldados que le habían llevado al trono. Cualquiera que buscara el poder podía ser el próximo en matar al gobernante para quedarse con su puesto. Cuando los historiadores romanos y modernos cuentan la cifra total de hombres que se proclamaron emperadores en este período, el número supera los 26. 26 generales que tuvieron el coraje de tomar el trono, y que murieron asesinados poco después de ocuparlo. La mayoría no gobernó ni 5 años completos. La mayoría no gobernó ni 5 años completos. El promedio de duración de cada reinado fue menos de la mitad de ese plazo. Algunos gobernaron solo unos meses, algunos solo unas semanas. Uno de ellos murió asesinado a los 3 días de haber tomado el título imperial. Ningún logro, ninguna victoria en el campo de batalla, podía salvar a un emperador de la conspiración que crecía entre sus propias filas. Cada muerte generaba un nuevo vacío de poder. Cada vacío atraía a un nuevo general dispuesto a arriesgar su vida por el trono. Cada nuevo emperador terminaba con un cuchillo en la espalda, antes de poder consolidar su poder y detener el ciclo de violencia. La inestabilidad se convirtió en el estado permanente del imperio. Todas las estructuras que mantenían unido al territorio empezaron a desmoronarse desde el centro. La violencia política no solo mataba emperadores, sino que erosionaba la confianza en el propio Estado romano. Este ciclo de violencia no se mantuvo solo por ambición personal. Tiene una raíz económica que empujó a cada general a repetir los mismos errores que terminaron por matarlo. Cuando un grupo de soldados ayuda a un general a matar al emperador anterior y tomar el trono, no lo hacen por devoción ni por ideales, lo hacen por dinero. Cada soldado que participa en el golpe espera un pago inmediato por su lealtad. Espera recompensas extra, espera un aumento de sueldo, espera que el nuevo emperador cumpla las promesas que hizo antes de tomar el poder. El nuevo gobernante no puede negarse. Si no paga lo que prometió, el mismo grupo de soldados que lo llevó al trono lo matará en menos de una semana, para reemplazarlo por alguien que sí cumpla. Por eso, la primera y más urgente tarea de cualquier nuevo emperador es conseguir una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo. No tiene tiempo para implementar nuevas políticas de recaudación, ni para esperar que los impuestos anuales lleguen a las arcas imperiales. El dinero se necesita ahora, para evitar convertirse en el próximo cadáver en el palacio. Cualquier demora en el pago es una sentencia de muerte. Ningún nuevo gobernante se atreve a esperar. Todos buscan la forma más rápida de sacar el dinero que necesitan, sin importar qué daño cause esa medida al imperio a largo plazo. La supervivencia inmediata es lo único que importa.
En este punto, nadie piensa en el futuro del Estado, ni en las consecuencias que vendrán décadas o siglos después. Todas las vías normales de recaudación de impuestos son demasiado lentas para cumplir con el plazo de muerte que tienen los nuevos emperadores. La única salida que queda es manipular la moneda que circula por todo el imperio. El Estado romano controlaba la producción de todas las monedas que usaban los ciudadanos para comerciar y pagar impuestos. Cada moneda valía lo que valía la cantidad de plata que contenía dentro de ella. Los ciudadanos aceptaban las monedas porque confiaban en que esa cantidad de plata se mantenía constante. Si el Estado reduce la cantidad de plata de cada moneda, pero sigue emitiéndolas con el mismo valor nominal que antes, puede hacer más monedas con la misma cantidad de plata original. Y eso significa que el Estado puede pagar a los soldados con esas nuevas monedas, gastando menos plata de sus reservas para obtener el mismo valor nominal. Esta operación no requiere cambiar ninguna ley. No requiere ir a buscar dinero a cada rincón del imperio. Solo basta con cambiar la fórmula de fundición de las monedas en la fábrica imperial. El efecto se obtiene en semanas, no en años. Ningún ciudadano común nota el cambio de inmediato. A simple vista, las monedas nuevas se ven iguales a las viejas. Por eso, esta medida no genera protestas inmediatas que pongan en riesgo el trono del nuevo emperador. Todos los nuevos gobernantes, uno tras otro, terminan eligiendo esta opción. Cada uno necesita más dinero. Cada uno reduce un poco más la cantidad de plata de las monedas. Ninguno se detiene a pensar qué pasará cuando todos los ciudadanos se den cuenta del engaño. Este proceso de reducción gradual comenzó mucho antes de la crisis del siglo III, pero se aceleró de forma vertiginosa cuando cada nuevo emperador necesitaba más dinero cada pocos años. Tomemos como referencia el denario, la moneda de plata más utilizada en todo el Imperio Romano para los intercambios grandes y los pagos del Estado. En el año 200 d.C., cuando la estructura del imperio todavía se mantenía intacta y la inflación no era un problema grave, un denario romano contenía exactamente un 50% de plata pura. Esa cantidad era suficiente para mantener la confianza de los comerciantes y los ciudadanos, que sabían que su dinero conservaría el valor con el paso del tiempo. Cuando la crisis comenzó, cada emperador nuevo cortó un poco más de ese porcentaje para hacer más monedas con la misma reserva de plata. Nadie detuvo la cadena. Cada uno solo se preocupó por pagar a sus soldados y mantener el poder por unos meses más. Cuando el proceso llegó a su punto final, en el año 268 d.C., el denario que alguna vez tuvo la mitad de su peso en plata ya casi no tenía nada. La cantidad de plata que quedaba en cada moneda era solo el 0,02% del peso total. La caída fue tan brusca y tan profunda que ningún ciudadano pudo seguir ignorando el engaño del Estado. Todo el valor que la moneda había tenido durante siglos se desvaneció en pocas generaciones. Tan pronto como todos los comerciantes y ciudadanos comprobaron que las nuevas monedas tenían mucha menos plata que las antiguas, comenzaron a ajustar sus precios para compensar la pérdida de valor. Si una moneda que valía la mitad de su peso en plata ahora tiene casi nada, un mismo bien cuesta muchas más monedas que antes para obtener la misma cantidad de plata real. El Estado necesitaba más ingresos para seguir pagando a los soldados, así que respondió con la misma solución de siempre: emitió más monedas con aún menos plata. Cada nueva ronda de devaluación generó una nueva ronda de aumentos de precios. No hubo forma de romper el ciclo. Cada medida que tomaban los gobernantes para solucionar el problema solo lo empeoraba un poco más. A medida que pasaban los años, la velocidad de los aumentos se aceleró. Los precios que subían un 10% cada año pasaron a subir un 50%, luego pasaron a duplicarse en pocos meses. Nada ni nadie pudo detener la avalancha. Cuando la inflación terminó de desplegar todo su poder destructivo, los precios promedio en todo el imperio habían aumentado más de 1000 veces en solo 60 años. El daño ya estaba hecho, y era irreversible. Ninguna medida posterior pudo recuperar el valor que la moneda había tenido durante siglos. La inflación descontrolada golpeó a todos los grupos sociales del imperio, pero lo hizo con una fuerza desigual que destruyó primero a los más vulnerables. Los comerciantes podían ajustar sus precios cada día, para compensar la pérdida de valor de la moneda. Los terratenientes ricos guardaban su riqueza en tierras y oro, que mantenían su valor aunque las monedas se devaluaran. Pero los pequeños campesinos que trabajaban las tierras públicas estaban atrapados por un sistema de impuestos que no podía cambiar con la inflación. El Estado les exigía pagar una cantidad fija de denarios cada año, una cantidad que se había establecido décadas atrás, cuando la moneda todavía conservaba casi todo su valor. Cuando los precios de todos los bienes y herramientas que necesitaban para cultivar aumentaron 1000 veces, el valor del impuesto fijo aumentó 1000 veces también en términos reales. Un campesino podía vender toda su cosecha, y aún así no conseguir suficientes denarios para pagar lo que debía al Estado. Cada año la carga se hacía más pesada. No tenían forma de escapar del sistema.
Los que pagaban impuestos fijos no pudieron seguir sobreviviendo al aumento descontrolado de los precios. Muchos campesinos intentaron aguantar el primer año, luego el segundo, buscando cualquier forma de cumplir con el pago de impuestos. Vendieron sus herramientas de cultivo, vendieron sus animales de trabajo, pidieron préstamos con intereses descomunales a los pocos que aún tenían dinero guardado. Pero la inflación seguía acelerándose, y el impuesto seguía siendo igual de pesado en términos reales. Cada año que pasaba, la deuda crecía más rápido de lo que podían cosechar. Pronto se dieron cuenta de que no tenían forma de ganar. Cualquier esfuerzo que hicieran para quedarse en sus tierras solo los hundía más en la pobreza. Si seguían, acabarían encarcelados por deudas o morirían de hambre en medio del campo. La única opción que les quedaba era abandonar todo lo que habían construido y huir. Los terratenientes ricos que controlaban grandes extensiones de tierra privada habían estado esperando este momento. Ellos anunciaban por todos los pueblos cercanos que daban refugio a los campesinos que abandonaban las tierras públicas. No les exigían el pago de impuestos fijos que los destruía. Prometían protegerlos de los cobradores del Estado que venían a buscar a los deudores. Uno por uno, los campesinos empezaron a salir de sus hogares. Cargaron lo poco que les quedaba en carros tirados por bueyes, tomaron a sus familias y caminaron hacia las propiedades privadas de los terratenientes. Cuando los campesinos llegaban a las puertas de las propiedades, los terratenientes los recibían con puertas abiertas, pero la protección que prometían no era un regalo gratuito. Cada acuerdo que firmaban ataba al campesino y a toda su familia a la tierra del terrateniente para siempre. No podían irse a ningún otro lugar sin el permiso explícito de su nuevo señor. Los terratenientes se comprometían a defenderlos de cualquier cobrador de impuestos del imperio que se atreviera a entrar en sus propiedades a buscar deudores. También proporcionaban semillas, herramientas y un pedazo de tierra para que la familia cultivara sus propios alimentos. No les exigían pagos de impuestos fijos como hacía el Estado, pero a cambio, todo el grupo tenía que trabajar varios días a la semana en las tierras directamente propiedad del terrateniente, sin recibir ningún pago por su esfuerzo. Tenían que participar en la construcción de caminos, muros y almacenes que el señor necesitaba para su propiedad. Tenían que entregar una parte fija de la cosecha que obtenían en su propio pedazo de tierra, como pago por el derecho a estar allí. Cualquier incumplimiento de las reglas significaba la expulsión de la propiedad, dejando a la familia sin ningún lugar a donde ir. Muchos campesinos aceptaron las condiciones sin dudar. No tenían otra opción. Para ellos, incluso el trabajo forzado era mejor que morir de hambre o acabar encarcelado por deudas en las tierras del Estado. Aceptaron perder la libertad de moverse, aceptaron trabajar sin pago días cada semana, solo para tener la protección que el Estado ya no podía darles. Cuando miles de campesinos abandonaron las tierras públicas del imperio, el sistema fiscal romano comenzó a desangrarse de forma irreversible. Durante siglos, el grueso de los ingresos fiscales del Estado provenía precisamente de los impuestos que pagaban los pequeños campesinos que cultivaban las tierras de propiedad pública. Cada campesino que se fugaba a una propiedad privada dejaba de pagar su cuota anual. Cuando decenas de miles de campesinos se fueron al mismo tiempo, el agujero en las finanzas del imperio se volvió imposible de tapar. Los terratenientes que recibían a los campesinos no estaban dispuestos a declarar estos nuevos trabajadores al Estado. Ellos escondían el número de personas que trabajaban en sus tierras, evadían cualquier pago de impuestos por las nuevas extensiones que ahora controlaban. El imperio intentó enviar funcionarios para censar las nuevas poblaciones y cobrar los impuestos que se debían, pero los terratenientes tenían sus propios guardias armados. Casi ningún funcionario del Estado se atrevía a entrar a las propiedades de los terratenientes más poderosos para exigir el pago. La mayor parte de los ingresos fiscales que el Estado perdía nunca se pudieron recuperar, porque no había forma de cobrarle impuestos a los campesinos que ya estaban bajo el control de los señores privados. Antes de la oleada de fugas, el imperio podía contar con alrededor de 2/3 de sus ingresos totales provenientes de las tierras públicas. Cuando la oleada terminó, esa proporción se derrumbó a menos de 1/3. El Estado romano perdió la fuente de dinero que usaba para pagar al ejército, para construir caminos y para mantener todas las estructuras que mantenían unido al imperio. No había dinero para pagar a los soldados que defendían las fronteras. No había dinero para reparar los acueductos que abastecían de agua a las ciudades. No había dinero para mantener las carreteras que conectaban a todas las provincias del imperio. Con la brecha abierta en las finanzas, los gobernantes romanos solo tenían una forma rápida de intentar tapar el agujero: subir los impuestos a los campesinos que todavía se quedaban en las tierras públicas. Los pocos que no habían huido todavía tenían que pagar una carga cada vez más pesada para compensar los ingresos que el Estado perdió con los que se fueron. Muchos de estos campesinos no pudieron aguantar el aumento de impuestos,
y terminaron siguiendo el mismo camino que sus predecesores. Empaquetaron sus pocas cosas y abandonaron sus tierras para refugiarse en los dominios de los terratenientes privados. Cada nuevo campesino que se iba significaba una nueva pérdida de ingresos para el Estado, y cada nueva pérdida de ingresos llevaba a un nuevo aumento de impuestos para los que todavía quedaban. Mientras tanto, la inflación seguía creciendo sin control. Los gobernantes seguían reduciendo la cantidad de plata en las monedas para pagar más gastos con el mismo peso de metal. Los precios seguían subiendo cada mes, y el valor del dinero que recibía el Estado por los impuestos valía cada vez menos. Cada ciclo que se cierra solo empeora todos los problemas que ya existían. Más inflación erosiona el valor de los ingresos que recibe el Estado. Más pérdida de ingresos fuerza a los gobernantes a subir los impuestos. Más impuestos obligan a más campesinos a abandonar las tierras públicas y huir a las propiedades privadas. Más huidas generan más pérdida de ingresos, y el ciclo vuelve a empezar de nuevo, con una intensidad mayor que la vez anterior. En unas pocas décadas, este ciclo vicioso se comió casi toda la base económica que mantenía en pie al Imperio Romano de Occidente. No había forma de romper la cadena desde dentro del sistema que lo generaba. Cada medida que tomaban los gobernantes para solucionar el problema terminaba haciendo que el problema fuera peor que antes. Cuando el ciclo vicioso ya había destruido más de la mitad de la base económica del imperio, la clase política romana seguía atrapada en la misma lucha de poder que había empezado 50 años atrás. Cada general que tomaba el poder, terminaba muerto asesinado por otro general que quería el trono para sí mismo. En los 10 años que van del 260 al 270, 6 emperadores diferentes se proclamaron y murieron asesinados en menos de 2 años de promedio. Ningún gobernante tenía tiempo suficiente para implementar medidas que solucionaran los problemas de fondo. Todos estaban demasiado ocupados defendiendo su trono de los próximos aspirantes que querían matarlo para quedarse con el poder. La crisis no paraba de crecer, porque ningún poder podía durar lo suficiente para cambiar nada. Esta inestabilidad terminó recién cuando un militar de origen humano llamado Diocleciano venció a todos sus rivales en las guerras por el poder. En el año 284 de nuestra era, Diocleciano se proclamó emperador único y eliminó a todos los competidores que le disputaban el trono. Para el inicio del siglo IV, ya tenía todo el poder del imperio en sus manos. El caos de 50 años de luchas constantes por el trono terminó por primera vez en medio siglo. Diocleciano no venía de la clase aristocrática que había gobernado Roma durante siglos. Había subido por las filas del ejército con sus propias manos, y había visto de primera mano cómo todos los problemas estaban desgarrando al imperio desde adentro. Él sabía que el sistema que existía ya no funcionaba, que las viejas reglas no podían detener la caída que todos podían ver venir. En cuanto consolidó su poder, Diocleciano comenzó a preparar un conjunto de medidas radicales. Su objetivo único era simple y claro: parar el caos que estaba matando al Imperio Romano. Diocleciano comenzó a analizar cada uno de los problemas que habían llevado al imperio al borde del colapso, para encontrar la raíz de todos los desastres que venían sucediendo desde hacía un siglo. Él vio que el imperio se extendía por un territorio demasiado grande, desde las costas de Britania hasta las fronteras de Mesopotamia. Ningún gobernante podía estar en dos lugares al mismo tiempo para responder a las crisis que explotaban en las fronteras al mismo tiempo. Cuando una rebelión estallaba en el norte, una invasión llegaba por el sur, y el emperador no podía estar en ambos frentes al mismo tiempo para dirigir a las tropas. Los intentos de gobernar todo el territorio desde una sola capital habían demostrado ser inútiles. Cada crisis que se quedaba sin respuesta durante demasiado tiempo, terminaba generando un nuevo aspirante al trono, y un nuevo asesinato que volvía a desestabilizar todo el sistema. Diocleciano no quería repetir los mismos errores que habían matado a todos los emperadores que le precedieron. Tomó una decisión sin precedentes en la historia del imperio. Dividió todo el territorio en dos partes claramente definidas. La parte oriental, que cubría desde los Balcanes hasta Egipto y Mesopotamia, se convirtió en el Imperio de Oriente. La parte occidental, que cubría desde Galia hasta las costas de África del Norte e Italia, se convirtió en el Imperio de Occidente. Cada uno de estos dos imperios tendría su propio emperador, con poder total para gobernar su territorio, tomar decisiones y responder a las crisis que surgieran en sus fronteras. Diocleciano se quedó con el control del Imperio de Oriente, que concentraba la mayor parte de la población y los recursos económicos del imperio. Nombró a un compañero de confianza que le había ayudado a ganar las guerras por el poder como emperador del Imperio de Occidente. Así, por primera vez en la historia, el Imperio Romano tenía dos gobernantes oficiales al mismo tiempo, cada uno encargado de una mitad del territorio. Esta era la medida más radical que Diocleciano podía proponer para acabar con la inestabilidad que había durado un siglo. Los primeros años después de la división trajeron un cambio que nadie había visto en todo un siglo.
Los emperadores pudieron responder a tiempo a cada crisis que estalló en sus fronteras. Las rebeliones internas se volvieron mucho menos frecuentes, y ningún general podía apoderarse de todo el territorio de una sola vez después de matar al emperador. Los impuestos volvieron a recaudarse de forma regular, y la inflación, que había crecido sin control durante décadas, se frenó parcialmente. Las fronteras que estaban a punto de romperse volvieron a consolidarse, y los comerciantes volvieron a mover mercancías por las carreteras romanas con menos riesgo de ser asaltados. Durante 3 decenios completos, la reforma de Diocleciano parecía haber salvado al imperio de la caída total que todos esperaban. Nadie se dio cuenta de que la misma medida que salvaba el imperio había agravado una falla irreversible en su estructura. Más tarde, cuando Diocleciano abdicó del trono y se retiró de la vida política, los problemas que venían creciendo en la sombra empezaron a salir a la superficie. La división que había creado para estabilizar el poder terminó separando al imperio en 2 entidades que evolucionaron de forma completamente diferente. Ningún emperador que vino después de Diocleciano pudo unir nuevamente las 2 partes sin generar guerras civiles que terminaron de debilitar la estructura que quedaba. La estabilización temporal ocultó un problema que terminaría matando a una de las 2 mitades del imperio para siempre. Nadie podía imaginar en ese momento que la medida que había salvado a Roma iba a ser la que terminara de firmar su sentencia de muerte. La brecha que se abrió entre las 2 mitades del imperio no fue casual. El propio Diocleciano, al momento de hacer la división, había guardado para sí la mitad más rica y más poblada del territorio. Todas las provincias orientales, que van desde Asia Menor hasta Egipto, habían sido centros de civilización y comercio durante siglos antes de que Roma los conquistara. Contaban con ciudades grandes y bien construidas, con redes de irrigación que mantenían la producción agrícola estable año tras año. Las rutas comerciales que conectaban Europa con Asia pasaban casi todas por los puertos del Imperio de Oriente, generando impuestos constantes para la corona. La densidad de población en Oriente era mucho mayor que en Occidente. Cada provincia tenía más campesinos que trabajaban la tierra, más artesanos que producían mercancías y más hombres disponibles para formar ejércitos cuando se necesitaba. Por el contrario, el Imperio de Occidente heredó una extensión de territorio mucho mayor, pero con mucha menos población concentrada y muchos menos recursos naturales productivos. Gran parte del territorio de Occidente eran bosques o zonas de frontera que se habían conquistado hacía poco tiempo, y que nunca terminaron de integrarse completamente a la economía del imperio. Las ciudades eran más pequeñas, menos numerosas, y la producción agrícola dependía de tierras que eran menos fértiles que las del Valle del Nilo o las llanuras de Oriente. Cada año, el Imperio de Occidente recaudaba menos de la mitad de los impuestos que lograba obtener el Imperio de Oriente. Incluso cuando la paz se mantuvo durante décadas, el déficit de recursos fue creciendo sin parar. Cualquier crisis que golpeara a Occidente requería más dinero de lo que podía obtener de sus propios impuestos, y Oriente no estaba dispuesto a ceder parte de sus ingresos para resolver los problemas de la otra mitad. La desigualdad estructural que creó la división no se podía revertir con ningún decreto ni con ninguna reforma. La desventaja de Occidente no se limitó solo a los recursos y la población. La propia distribución geográfica del territorio le dejó una carga imposible de soportar a largo plazo. Sus fronteras, que deben ser defendidas, se extienden más de 2000 kilómetros, desde la desembocadura del Rin hasta las montañas del Danubio. Cada kilómetro de frontera requiere guarniciones fijas, torreones de vigilancia y caminos para mover refuerzos rápidamente cuando aparece un ataque. Cada soldado desplegado en la frontera necesita alimentos, armamento, pago y reemplazos cuando se enferma o muere. Todos estos gastos se deben pagar con los impuestos que recauda el propio Imperio de Occidente, que ya no tiene suficientes ingresos para cubrir ni la mitad de lo que necesita. Por el contrario, las fronteras del Imperio de Oriente son mucho más cortas y mucho más fáciles de defender. Gran parte de su límite norte está protegido por montañas y ríos que ya forman barreras naturales, por lo que necesita menos tropas para vigilar todo el territorio. Esta combinación de extensión excesiva y falta de recursos hizo que las fronteras occidentales fueran mucho más vulnerables que las del este desde el momento mismo de la división. Desde el momento en que se consolidó la división del imperio, las tribus que vivían más allá de las fronteras occidentales empezaron a notar la debilidad de Roma. Los primeros grupos germánicos que se acercaron al Rin probaron la defensa con ataques pequeños. Cada incursión saqueaba los pueblos cercanos a la frontera, se llevaba ganado, mercancías y prisioneros, y se retiraba antes de que llegaran los refuerzos romanos. Roma respondía con contraataques, pero cada campaña requería más dinero de lo que podía permitirse. Después de repeler un ataque,
No quedaban recursos para reconstruir los pueblos destruidos ni para reponer las tropas perdidas en el combate. Los campesinos de las provincias fronterizas, viendo que el Estado no podía protegerlos, empezaron a abandonar sus tierras y huir hacia el interior del imperio. Con menos campesinos trabajando la tierra en las zonas fronterizas, los ingresos fiscales de Occidente volvieron a caer, y la capacidad de pagar al ejército se debilitó aún más. Las tribus germánicas notaron este ciclo de debilidad. Los intervalos entre cada ataque se acortaron cada vez más. De un ataque cada 10 años, se pasó a uno cada 3 años, luego a uno cada año. Los grupos que antes atacaban por separado empezaron a aliarse para concentrar sus fuerzas en puntos débiles de la frontera. Cada nueva incursión penetró más profundamente en el territorio romano, saqueó ciudades más grandes y se llevó más recursos que la anterior. El ejército de Occidente solo podía correr de un punto a otro, reaccionando a cada ataque sin poder establecer una defensa fija y permanente. La presión sobre las fronteras no paraba de crecer. Cada año que pasaba, las tribus ganaban más confianza y Roma perdía más recursos y más hombres que no podía reponer. La frontera que alguna vez detuvo todos los ataques externos durante siglos empezó a ceder bajo la presión creciente. Justo cuando Roma no podía soportar más presión de las tribus germánicas, un nuevo movimiento de pueblos desde el este terminó de romper el equilibrio fronterizo de Occidente. Para el año 370 de nuestra era, un pueblo nómada venido desde las estepas de Asia Central cruzó el río Volga y avanzó hacia el oeste a toda velocidad. Eran los hunos, un grupo de guerreros montados a caballo que vivían de la caza y el saqueo, y no tenían ningún vínculo con los territorios al norte del imperio. Su avance arrasó con todo lo que encontró en el camino. Los pueblos pequeños que vivían en las estepas al norte del Mar Negro fueron sometidos en menos de 2 años. Sus jefes aceptaron rendirse o ser destruidos, y se unieron a la coalición Huno para saquear nuevos territorios. Ningún pueblo que se interpuso en su camino pudo detenerlos. Al noroeste del Mar Negro, asentados en las tierras fértiles al norte del Danubio, vivían los godos, una de las tribus germánicas más grandes y organizadas de la región. Cuando los exploradores godos trajeron la noticia del avance huno, la alarma se extendió por todo el territorio. Los godos intentaron organizar una línea de defensa para detener a los invasores, pero sus tropas no pudieron enfrentar la velocidad y la ferocidad de los guerreros hunos. En menos de un año, la resistencia goda se desmoronó completamente. Miles de familias godas, que no tenían forma de escapar a otra dirección, empezaron a moverse en masa hacia el sur, hacia la frontera del Imperio Romano. Los hunos seguían avanzando detrás de ellos, empujando a todos los pueblos del norte directamente hacia las fronteras debilitadas del Imperio de Occidente. Los gobernantes de Occidente se reunieron de inmediato para analizar la situación. Todos coincidieron en que una avalancha de miles de personas armadas en la frontera no podía dejarse entrar sin control. La primera opción que se planteó fue reunir un ejército grande para detener a los godos en el otro lado del Danubio, antes de que crucen la frontera. Los funcionarios fiscales abrieron los libros de cuentas para calcular cuánto dinero necesitaban para pagar los sueldos de 3 meses de campaña. El resultado dejó a todos los presentes en silencio. Las arcas imperiales de Occidente solo tenían la tercera parte del dinero que se necesitaba. Desde hacía décadas, los ingresos fiscales no alcanzaban para cubrir ni siquiera los gastos básicos de defensa. La inflación había devorado el valor de los impuestos que se cobraban, y cada año menos personas pagaban sus cuotas al Estado. Muchos de los campesinos que antes se reclutaban como soldados habían abandonado las tierras públicas, por lo que ya no estaban registrados para el servicio militar. Intentaron pedir préstamos a los terratenientes ricos del interior, pero pocos se animaron a prestar dinero a un imperio que no podía garantizar devolverlo. Intentaron aumentar los impuestos por tercera vez en 2 años, pero los pocos contribuyentes que quedaban no tenían más que entregar. Muchos de ellos cerraron sus negocios y huyeron a las propiedades de los terratenientes para evitar los cobros, reduciendo aún más los ingresos del Estado. Los comandantes del ejército informaron que, sin dinero para pagar sueldos y suministros, las tropas que ya estaban en la frontera empezarían a desertar en menos de un mes. No había forma de reunir miles de nuevos soldados sin pagar por su servicio. La frontera tenía pocas tropas, todas cansadas de años de campaña sin pago regular, y no podía detener una avalancha de 200.000 personas que venían huyendo de los hunos. Cada intento de conseguir dinero fracasaba. Cada día que pasaba, los godos se acercaban más al río. La situación se volvía cada vez más tensa, sin salida visible para los dirigentes de Occidente. Los días pasaban, y la presión de los godos en el límite del río no hacía más que crecer. Los exploradores enviados a la frontera traían noticias cada vez más alarmantes. Los jefes godos ya amenazaban con cruzar el Danubio por la fuerza, si no se les permitía entrar. Los dirigentes volvieron a reunirse, sin nuevas propuestas que romper el callejón sin salida en el que estaban metidos.
Fue el comandante de las tropas fronterizas el que planteó una opción que nadie se había atrevido a considerar antes. Si no teníamos dinero para pagar un ejército romano nuevo, dijo, ¿por qué no pagamos con el mismo poder que tenemos del otro lado del río? Los godos buscan refugio. Necesitan tierras para vivir y protección contra los hunos. Nosotros necesitamos soldados para defender la frontera. Podemos contratarlos como mercenarios. La propuesta dividió de inmediato a la asamblea. Algunos gritaron que era una locura dejar entrar a una tribu armada dentro del territorio y darle el control de partes de la frontera. Otros argumentaron que no había ninguna otra opción. Si los rechazábamos, cruzarían por la fuerza y derrotarían a las pocas tropas que teníamos. Si los aceptábamos, ganábamos miles de guerreros entrenados sin tener que sacar dinero de las arcas vacías. Los detractores respondieron que un ejército de mercenarios extranjeros nunca sería tan leal como uno formado por romanos. Pero los defensores de la propuesta recordaron que ya no quedaban suficientes romanos para formar ese ejército. El debate duró 2 días enteros. Cada bando tenía argumentos irrefutables, y ningún lado podía convencer al otro. Mientras tanto, los jefes godos enviaron un nuevo mensaje. Si no recibían una respuesta en 3 días, cruzarían el río. No hubo más tiempo para debatir. Los dirigentes tuvieron que votar. La opción de contratar a los godos ganó por solo 3 votos de diferencia. Sin más recursos, sin más tiempo, sin otras alternativas que le permitieran salvar la frontera, el Imperio de Occidente aceptó la propuesta. Contrataría a los propios godos como mercenarios, para que defendieran la frontera norte del imperio en nombre de Roma. Los emisarios romanos cruzaron el Danubio de inmediato para reunirse con los jefes godos y presentar los términos del trato. El jefe principal de los godos escuchó en silencio la propuesta, sin cambiar la expresión de su rostro mientras el emisario terminaba de hablar. Primero preguntó cuántas tierras iba a recibir cada familia godo que se estableciera en el territorio romano. Después preguntó cuánto oro y cuánto grano se entregaría cada mes a los guerreros que sirvieran en el ejército. Los emisarios respondieron cada pregunta con claridad, según lo que habían acordado los dirigentes de Occidente. El imperio se comprometía a entregar tierras fértiles en las provincias del sur del Danubio para que todas las familias godas pudieran cultivar y construir sus hogares. Se comprometía a pagar un sueldo mensual de oro y grano a cada guerrero que se alistara en el ejército romano. Los godos solo tendrían que cumplir una condición: defender la frontera norte del imperio contra cualquier invasión, incluyendo los hunos que los perseguían. Algunos jefes godos gritaron desde el fondo de la reunión que los romanos nunca habían cumplido sus promesas a las tribus que cruzaban la frontera. Dijeron que era una trampa para desarmarlos y después derrotarlos uno por uno. El jefe principal pidió silencio, y volvió a preguntar a los emisarios si el emperador mismo firmaría el acuerdo y garantizaría el cumplimiento de cada punto. Los emisarios respondieron que el propio emperador Valente aprobaba el trato, y que enviaría sus oficiales para supervisar la entrega de las tierras y los pagos en menos de 2 semanas. Los jefes godos se retiraron para deliberar entre ellos durante 2 horas. Cuando volvieron, aceptaron los términos del acuerdo. Los emisarios volvieron al otro lado del río con el sí de los godos. Los romanos habían cerrado el trato. Los godos recibirían tierras y dinero, y a cambio defenderían la frontera del imperio. 2 semanas después de cerrar el trato, los godos empezaron a cruzar el Danubio en grupos ordenados. Cumplieron con la parte que les correspondía, entregaron 1/3 de sus armas a los oficiales romanos, como lo acordaron, y se establecieron en los terrenos que se les habían señalado provisionalmente. Los primeros guerreros se alistaron en el ejército, esperando recibir el primer sueldo acordado. Pasaron 3 semanas. No llegó ni el grano, ni el oro. Los jefes godos enviaron una delegación a la capital de la provincia para pedir explicaciones. Los funcionarios romanos respondieron que las arcas provinciales estaban vacías, que no había recursos para cumplir con todos los puntos del acuerdo en este momento. Dijeron que tendrían que esperar hasta que el imperio reuniera el dinero. En cuanto a las tierras, los funcionarios afirmaron que los terrenos asignados eran necesarios para los colonos romanos, y que tendrían que conformarse con las zonas pantanosas y sin cultivar del norte de la provincia. Los delegados godos protestaron. Recordaron cada punto firmado por los emisarios, recordaron que el propio emperador Valente había garantizado el trato. Los funcionarios romanos solo se encogieron de hombros. Pasaron 2 meses más. La queja nunca obtuvo respuesta. Los gobernantes romanos no cumplieron ni una sola de las promesas que habían hecho. Rompieron todo el trato, de principio a fin. La última reserva de grano se agotó en el 10º semana después de que se agotara la primera. Los niños empezaron a llorar de hambre alrededor de las fogatas. Los hombres que habían cazado en los bosques cercanos no encontraron suficientes animales para alimentar a toda la tribu.
La respuesta de la corte de Valente nunca llegó. Los funcionarios romanos cerraron las puertas de la ciudad cuando los delegados godos volvieron a pedir audiencia. Los jefes godos convocaron una asamblea general al atardecer, en el claro del bosque cerca de su campamento. Todos los guerreros y los jefes de familia se reunieron alrededor de la fogata central, esperando la decisión que cambiaría su destino. Un jefe de clan pequeño fue el primero en hablar. Dijo que no tenían fuerzas para luchar contra el imperio, que debían enviar una nueva delegación con regalos para pedir clemencia al emperador, que tal vez así cumplirían el trato. Otro jefe de clan, que había perdido 2 hijos por el hambre en 2 meses, se puso de pie de un salto y gritó que los romanos nunca cumplirían nada. Dijo que los romanos querían que ellos murieran de hambre, sin tener que luchar para derrotarlos. Dijo que si tenían que morir, sería matando romanos, no de hambre en un pantano. Los gritos de apoyo llenaron el claro. Una por una, todas las voces se alinearon detrás de la rebelión. No aceptarían más mentiras. No aceptarían más hambre. Los acuerdos estaban rotos. La traición romana tenía que pagarse con sangre. Al amanecer del día señalado, los godos salieron de los pantanos y avanzaron hacia el sur. Los pequeños puestos de guardia romanos no pudieron detenerlos. Los guerreros godos tomaron las provisiones que encontraron en las aldeas sin defender. Reabastecieron sus reservas y siguieron avanzando. En menos de 2 semanas, llegaron a las cercanías de Adrianópolis, la ciudad capital de la provincia de Tracia. La noticia de la rebelión llegó rápidamente a la corte de Valente, en Constantinopla. El emperador había estado preparando una campaña contra los persas en la frontera oriental. Dejó todos los planes en suspensión y movió todo su ejército hacia Adrianópolis para enfrentar a los godos. Los mensajeros le trajeron noticias que cambiaron su cálculo. Los refuerzos que había pedido al Imperio de Oriente estaban a solo 8 días de marcha. Si esperaba, podría atacar con fuerzas superiores y derrotar a los godos sin riesgos. Pero Valente rechazó la propuesta de esperar. Quería ganar la victoria por su cuenta, antes de que llegaran los refuerzos. La gloria de aplastar la rebelión sería solo suya, no tendría que compartirla con el emperador de Oriente. Ordenó que el ejército acelerara la marcha. Llegó a los llanos fuera de Adrianópolis el 9 de agosto de 378 d.C. Desplegó todas sus legiones en orden de batalla, extendió la línea de combate desde la colina norte hasta el arroyo sur. Los exploradores romanos ya habían ubicado el campamento godo en la colina opuesta. Los godos salieron de su campamento, y también desplegaron sus fuerzas en el llano. En ese verano de 378 d.C., el ejército completo del Imperio Romano de Occidente se enfrentó a la rebelión goda, en los llanos de Adrianópolis. El sol subió al centro del cielo y calentó la hierba seca del llano. El viento trajo los gritos de los guerreros de ambos lados, mezclados con el ruido de las armas que chocaban contra los escudos. Los godos tenían acampada la mayor parte de su fuerza en la colina, protegidos por una empalizada de carros. Solo una parte de sus guerreros estaba desplegada en el llano. Los jefes godos decidieron probar una última salida antes de la lucha sangrienta. Enviaron un mensajero con una bandera blanca hasta el cuartel general de Valente. El mensajero transmitió la propuesta, un alto el fuego inmediato y una nueva negociación para cumplir el acuerdo original. Valente rechazó la propuesta sin dudar. Creía que los godos solo querían ganar tiempo para escapar, que no tenían fuerzas para resistir un ataque completo. Ordenó a la primera línea de legiones que avanzara hacia la empalizada goda. Las legiones romanas avanzaron paso a paso, manteniendo la formación de combate. Cuando llegaron a 100 metros de la empalizada, sonó el cuerno de ataque godo. Un grupo grande de caballería goda que estaba oculto en los bosques al lado del llano salió corriendo y atacó los flancos del ejército romano. La formación romana se rompió antes de que los oficiales pudieran dar nuevas órdenes. En menos de 3 horas, el ejército completo del Imperio Romano de Occidente dejó de existir como fuerza organizada. Más de 2/3 de los soldados murieron en el llano. Esta fue una derrota sin precedentes en la historia del imperio. El ejército romano de Occidente fue destruido completamente por los godos. El propio emperador Valente estaba en el cuartel general, en la retaguardia de la línea central de combate. Cuando vio que la formación se rompió, y los godos avanzaban hacia su posición, sus guardias personales lo agarraron y lo sacaron de su carpa de mando. Intentaron llevarlo hacia el norte, por una ruta que parecía todavía libre de guerreros godos. El polvo del combate cubría todo el cielo del llano. No se podía distinguir a los amigos de los enemigos a más de 10 pasos de distancia. El grupo de Valente se desvió hacia un bosque pequeño al lado del camino, para ocultarse y esperar una oportunidad de escapar. Pero un grupo de exploradores godos que perseguían a los soldados romanos que huían encontraron sus huellas en la tierra mojada. Los exploradores godos siguieron las huellas y entraron al bosque. Se encontraron cara a cara con los guardias de Valente.
Los guardias romanos estaban agotados por la huida. No tuvieron tiempo de reorganizar una defensa. Cayeron uno por uno ante las lanzas godas. Los godos terminaron con los últimos guardias y avanzaron hacia el refugio donde Valente se había ocultado. Algunas fuentes históricas dicen que Valente recibió 3 lanzazos en el peto y murió en el acto, sin que los godos supieran que se trataba del emperador. Otras versiones cuentan que se refugió en una cabaña de pastores, que los godos le prendieron fuego y que Valente murió quemado adentro. Ningún registro confiable registró sus últimos momentos. Lo que sí es seguro es que su cuerpo nunca fue encontrado ni reconocido oficialmente después de la batalla. Con la muerte de Valente, el Imperio de Occidente perdió a su emperador, a toda su cúpula militar y a la mayor parte de sus fuerzas combatientes. No hubo nadie que pudiera reorganizar inmediatamente la defensa de las fronteras. El liderazgo legítimo del ejército occidental fue eliminado de un golpe en los llanos de Adrianópolis. La noticia de la derrota llegó a Roma en menos de 2 semanas. Los senadores se reunieron en sesión extraordinaria para buscar una salida a la crisis. Se nombró un nuevo emperador en 3 días para llenar el vacío de poder. Se ordenó el reclutamiento obligatorio en todas las provincias de Occidente para recomponer las filas del ejército. Los funcionarios fiscales salieron a recorrer todos los pueblos y ciudades para contar cuántos hombres aptos para el combate quedaban disponibles. Cuando terminaron el recuento, los resultados fueron peores de lo que nadie esperaba. La peste que había azotado el imperio un siglo antes ya había reducido la población de Occidente en un 15%. Las guerras constantes de los últimos 50 años se habían llevado a otros 10% de los hombres en edad de combatir. Muchas zonas rurales estaban completamente abandonadas desde la crisis inflacionaria del siglo III. No había hombres que reclutar ahí. La tesorería imperial estaba vacía desde hacía años. No había dinero para pagar el sueldo de los nuevos soldados. No había dinero para comprar armas, alimentos ni caballos para el ejército recompuesto. Se intentó contratar mercenarios de otras tribus germanas, pero ninguna aceptó las condiciones que Roma podía ofrecer. Cualquier ejército que se pudiera armar solo era suficiente para defender 1 o 2 fronteras a la vez, no toda la extensión que iba desde el Rin hasta el Danubio. Todas las intentonas de reorganización se detuvieron por la falta de recursos y de hombres. El Imperio de Occidente nunca recuperó la capacidad militar que tenía antes de la batalla de Adrianópolis. Nunca pudo volver a defender todas sus fronteras al mismo tiempo. Las brechas abiertas por la derrota nunca se volvieron a cerrar. Ningún emperador posterior pudo revertir el daño que la derrota le había hecho al poder romano. Para el siglo B, la situación ya era insostenible. La población de Occidente había disminuido un 25% en 300 años por las pestes y las guerras continuas. No había suficientes hombres para llenar las filas del ejército. Los últimos ejércitos que quedaban bajo el nombre romano estaban comandados completamente por generales germanos, contratados como mercenarios hace décadas. Los emperadores que se sentaban en el trono de Roma eran solo marionetas, sin poder real para dar órdenes ni cambiar las políticas. El último emperador legítimo de Occidente, Rómulo Augustulo, llegó al poder cuando solo tenía 16 años. No tenía apoyo propio entre los generales ni entre los senadores. En el año 476, el general germano Odoacro, que comandaba a todos los mercenarios del ejército, le ordenó que renunciara al trono sin condiciones. Rómulo Augustulo no tuvo ejércitos para luchar. No tuvo aliados que lo ayudaran a defender el trono. Renunció sin pelear un solo combate. Odoacro no proclamó un nuevo emperador para Occidente. Envió la corona imperial directamente a Constantinopla, el centro del Imperio de Oriente. Ese fue el final oficial del Imperio Romano de Occidente. La caída no fue un golpe repentino de un solo día. Empezó con la devaluación de una moneda, continuó con el incumplimiento de un trato a mercenarios, y terminó con un joven emperador que entregó su corona sin resistencia. Todos los pasos fatales fueron tomados por los propios romanos, mucho antes de que los pueblos germánicos tomaran el control de Roma. Muchas narraciones populares describen la caída de Roma como un ataque sorpresa de pueblos bárbaros que destruyeron la ciudad en un solo día de sangre y fuego. Esa versión simplifica la historia hasta borrar su lección más importante. Ningún poder grande se derrumba de un día para otro. Todas las grietas aparecen primero adentro, antes de que cualquier fuerza externa pueda romper la estructura. Cuando Odoacro tomó el control de Roma, no tuvo que pelear una batalla grande para entrar a la ciudad. Las puertas ya estaban abiertas desde hace 100 años. Los muros ya estaban desgastados por los errores que se acumularon generación tras generación. Cada gobernante eligió la solución más rápida y más barata para resolver el problema inmediato, sin pensar en las consecuencias para los que vendrían después. Cada crisis se manejó con un parche que generó una crisis peor para el futuro. La devaluación de la moneda cerró los ingresos fiscales.
La falta de ingresos forzó a aceptar mercenarios que terminaron quedándose con el poder. El incumplimiento de los tratos a los mercenarios terminó de romper la única fuerza que quedaba para defender las fronteras. Todas las decisiones fueron tomadas por los propios romanos, para resolver problemas que ellos mismos habían creado. Los pueblos germánicos solo entraron por las brechas que Roma misma había abierto. La historia de la caída de Roma no es una historia de invasiones externas. Es una historia de cómo los errores pequeños, acumulados durante 100 años, terminan destruyendo lo que llevó siglos construir. Muchos creen que con la renuncia de Rómulo Augustulo, todo el legado de Roma se desvaneció de un golpe. Esa tampoco es la realidad completa. El Imperio de Oriente siguió existiendo por casi 1000 años más, conservando las leyes, las costumbres y el derecho romano que aún rigen a gran parte del mundo hoy. En el propio territorio de Occidente, las estructuras romanas no desaparecieron de repente. Los campesinos siguieron trabajando las mismas tierras. Los caminos que construyeron los romanos siguieron usándose durante siglos. Las lenguas que salieron del latín vulgar siguen siendo el idioma de cientos de millones de personas en todo el planeta. Lo que terminó en 476 no fue la obra de Roma, sino el poder centralizado que lo gobernaba desde hace siglos. Lo que se derrumbó no fue una cultura ni un legado, sino un ciclo de decisiones erróneas que se fueron acumulando hasta hacer imposible el mantenimiento del sistema. La lección de Roma no es solo que los imperios caen, es que todos los colapsos grandes empiezan por fallas que parecen pequeñas al principio. Que cada parche para resolver una crisis inmediata puede terminar abriendo una brecha más grande para el futuro. Que ningún poder, por más grande y fuerte que parezca, es inmune a la erosión que vienen de sus propias decisiones repetidas, año tras año, generación tras generación. La versión de la caída como un golpe violento de bárbaros es más fácil de contar y de recordar. Encaja en la idea romántica de que los grandes poderes solo mueren asesinados por enemigos externos. Pero los registros que dejaron los propios romanos del siglo V no hablan de una catástrofe repentina. Hablan de un deterioro lento, que se pudo sentir cada año, que cada generación aprendió a aceptar como parte de la vida cotidiana. Cada año, menos impuestos llegaban a Roma. Cada década, menos tropas podían salir a defender las fronteras. Cada nuevo emperador duraba menos tiempo en el poder, y menos territorios controlaba. Nadie vio sorprendido el día en que Odoacro pidió la corona. Todos sabían desde hacía tiempo que el poder ya no estaba en manos del joven emperador que ocupaba el trono. La gran diferencia entre una catástrofe externa y una erosión interna es precisamente esa. Las invasiones se ven venir desde el horizonte. Se preparan ejércitos, se levantan muros, se definen las líneas de batalla, pero los errores acumulados adentro se esconden. Cada uno parece pequeño e irrelevante cuando se toma la decisión. Solo cuando se acumulan durante 100 años, se hace visible que todo el edificio ya está podrido por dentro. No hay enemigo que derribe un poder que mantiene su estructura intacta. Pero ningún poder puede sobrevivir cuando su propia gente va cavando las bases del colapso, un error pequeño a la vez. Muchos siglos han pasado desde el 476 d.C., pero la dinámica que derrumbó a Roma no es un episodio exclusivo de la antigüedad. Cualquier sistema, cualquier poder, cualquier estructura que deja sin corregir errores pequeños va recorriendo el mismo camino. Hoy podemos ver las mismas señales que vieron los romanos hace 2000 años. Los parches que solo resuelven una crisis para generar otra más grande. La redistribución de la riqueza que deja a la estructura pública sin recursos para funcionar, la pérdida de confianza en las instituciones que se construyeron durante generaciones, la búsqueda de soluciones rápidas que sacrifican la estabilidad a largo plazo por un beneficio inmediato. Nadie dice que el colapso llegue mañana. Como en Roma, el proceso dura décadas, incluso siglos. Cada paso parece inofensivo por sí solo. Solo al final, cuando todos los pasos se suman, se ve que el camino ya llevó al abismo. La caída del Imperio Romano no es una historia sobre un enemigo que venció a Roma. Es una historia sobre cómo Roma se venció a sí misma, paso a paso, decisión tras decisión. Y esa historia, para bien o para mal, sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 1500 años. El Imperio Romano de Occidente desapareció como poder político, pero su legado no se fue con él. Sus leyes, sus caminos, sus ideas sobre cómo organizar la sociedad siguen formando parte de nuestro mundo, 2000 años después. Lo que terminó en el 476 no fue la idea de Roma, sino la estructura de poder que no supo corregir sus propios errores. Por eso seguimos volviendo a esta historia, una y otra vez. No es solo un capítulo de libros de antigüedad, es un mapa para leer los signos que aparecen en cualquier tiempo, incluido el nuestro. Nos recuerda que ningún poder es eterno,
incluso cuando parece invencible, incluso cuando sus gobernantes creen que su sistema es imbatible. Nos recuerda que cada decisión que tomamos hoy para ganar un beneficio inmediato, por pequeño que sea, se suma a todas las decisiones que vinieron antes. Y que cuando la erosión avanza lo suficiente, no hay enemigo externo que tenga que derribar el muro se cae solo, por el peso de todos los errores que nadie quiso ver a tiempo. Esa es la última lección que nos deja la caída. Los grandes colapsos nunca son accidentes. Son solo el resultado final de 100 años de decisiones que nadie corrigió. Durante siglos, la historia nos contó que la caída de Roma fue un golpe de los bárbaros, que un enemigo fuerte venció a un imperio decadente. Esa versión simplifica todo, borra los pasos que llevaron al final, y nos hace creer que los colapsos siempre vienen de afuera. Pero los documentos, las monedas, las ruinas nos muestran otra versión, la que no tiene un villano externo que cargue con toda la culpa. La que muestra que cada error, cada decisión tomada para salir de un problema sin pensar en las consecuencias, fue construyendo el final. Los emperadores romanos no despertaron un día y decidieron derribar su propio imperio. Cada uno solo buscaba resolver el problema que tenían enfrente, pagar a los soldados para no ser asesinado, ganar el apoyo de los terratenientes para mantener el trono, calmar la crisis de hoy sin importar lo que pasara mañana. Nadie vio cómo todas esas decisiones se acumulaban, cómo la estructura interna se desgastaba más cada año, hasta que no quedó nada que sostuviera el poder. Nadie vio que cuando el interior ya está roído, no hace falta que nadie toque la puerta para que todo se derrumbe. La caída no fue un accidente, fue una suma. Y esa suma la escriben, siempre, las personas que están adentro. Esta es la verdad que nos deja la historia de Roma, y es la verdad que podemos aplicar a cualquier tiempo que vivamos. No hay imperio que sea invencible, pero tampoco hay caída que sea inevitable si se corrigen los errores a tiempo. Muchas veces pensamos que solo los imperios grandes sufren este tipo de colapsos, que esta dinámica no tiene nada que ver con nuestras vidas, con nuestras decisiones pequeñas de cada día. Pero la misma lógica funciona en cualquier proyecto, en cualquier grupo, en cualquier estructura que construimos. Una decisión que nos ahorra trabajo hoy, que nos da un beneficio inmediato, sin pensar en cómo afecta lo que construiremos mañana. Un error que no corregimos porque da pena aceptarlo, porque molesta cambiar lo que ya está funcionando a medias. Un desgaste que se va acumulando poco a poco, en silencio, hasta que nadie lo nota, hasta que el muro se cae. Roma nos recuerda que los signos del desgaste siempre están ahí, mucho antes del colapso final. Están en las decisiones que se toman para apagar incendios sin arreglar la raíz del problema. Están en la negación de los gobernantes que creen que su sistema es perfecto, que no necesita cambios, que cualquier crítica es un ataque a la estabilidad. Están en la aceptación silenciosa de los pequeños errores, porque cambiar cuesta más que dejar que las cosas sigan como están. No hace falta ser un imperio de 2000 años, para que esta dinámica se ponga en marcha. Y no hace falta llegar al colapso para cambiar de rumbo. Basta con ver los signos, corregir los errores antes de que se acumulen, y elegir el bienestar a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Esa es la lección final que deja la caída del Imperio Romano, y la que nos acompaña, cada día, hasta hoy. Muchas sociedades, muchas personas, creen que lo que han construido va a durar para siempre, que el poder que tienen, la estabilidad que disfrutan, es un resultado final que no hay que tocar, que no hay que cambiar. Roma también creyó eso. Creyó que su estructura era invencible, que sus fronteras eran inquebrantables, que su sistema de gobierno iba a sobrevivir a cualquier crisis, porque siempre lo había hecho. Pero cada vez que se negaba a cambiar, cada vez que elegía el beneficio inmediato para unos pocos sobre la estabilidad de todo el conjunto, iba perdiendo un pedazo de su fuerza. Nadie pudo parar el desgaste cuando ya había roído toda la base. No hay nada que dure para siempre, si no se cuida. No hay nada que se mantenga fuerte, si se ignora el desgaste que se acumula todos los días. La historia de Roma no es solo la historia de un imperio que se cayó. Es la historia de cualquier sistema que elige cerrar los ojos a los problemas, hasta que los problemas se vuelven irreparables. Y es el recordatorio de que siempre hay tiempo de cambiar. Siempre hay tiempo de corregir el rumbo. Siempre hay tiempo de parar la acumulación de errores, antes de que sea demasiado tarde. Esa es la verdad que queda cuando terminamos de contar la caída del Imperio Romano. Y es la verdad que quedará, mucho después de que terminemos de ver este vídeo. No es solo una lección para gobiernos o para grandes empresas. Es una lección para cada uno de nosotros, para los equipos que armamos, los proyectos que emprendemos, las relaciones que construimos día a día. Muchas veces ignoramos los pequeños desgastes porque no quieren enfrentar una conversación incómoda, porque da pereza corregir un error que no parece grave hoy, porque preferimos cobrar el beneficio de ahora sin pensar en lo que vendrá dentro de un año, dentro de 10 años. Dejamos que el desgaste crezca, en silencio, porque cambiar cuesta más que seguir caminando como si nada pasara.
La caída de Roma nos recuerda que ningún colapso es repentino. Nadie despierta un día y encuentra que todo se derrumbó de la nada. Todos los pasos que llevaron al final fueron tomados, uno, por personas que decidieron mirar para otro lado, que eligieron el atajo fácil en lugar del camino largo que aseguraba el futuro, que creyeron que el problema se iba a arreglar solo, que alguien más lo iba a arreglar por ellos. No tiene que ser así. Nosotros podemos elegir diferente. Podemos parar un minuto para mirar los desgastes, antes de que sea demasiado tarde. Podemos corregir el error pequeño, antes de que se convierta en un agujero que no se puede tapar. Podemos elegir el bienestar del conjunto, el futuro que viene, sobre el beneficio que solo vale para hoy. Esa es la herencia que nos deja esta historia de hace 2000 años. Y esa es la elección que tenemos, cada uno de nosotros, hoy mismo. Volvamos al principio, a donde empezó toda esta historia. Cuando Alejandro Severo fue asesinado por sus propias tropas, nadie imaginó que 100 años después, todo el imperio estaría roto por dentro. Cuando el primer emperador redujo la plata de las monedas para pagar a sus soldados, nadie pensó que ese pequeño paso abriría un ciclo que nadie podría cerrar. Cuando los gobernantes romanos rompieron su trato con los godos, creyeron que estaban resolviendo un problema pequeño, sin costo alguno. Cada decisión parecía necesaria en el momento. Cada opción parecía la más conveniente para quienes tenían el poder entonces. Ninguna de ellas fue un cataclismo de un día. Todas fueron errores chicos, acumulados, uno después del otro, que fueron roendo la estructura desde adentro, hasta que no quedó nada que sostuviera el peso. Los bárbaros no tuvieron que conquistar Roma desde afuera. Roma ya se había derrumbado por dentro, mucho antes de que Odoacro pidiera la corona a Rómulo Augustulo. La caída no fue un accidente. No fue un golpe de suerte de los pueblos invasores. Fue el resultado final de 100 años de decisiones que los propios romanos tomaron, uno por uno. Y esa es la lección que nunca podemos olvidar. Gracias por acompañarnos a recorrer esta historia hasta su final. Hoy en día, 2000 años después, seguimos hablando de Roma porque su historia no es solo de emperadores y ejércitos. Es la historia de cómo cualquier estructura, por grande y fuerte que parezca, se puede desgastar desde adentro si no cuidamos los cimientos. ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo hoy? Grandes empresas que dominaban el mercado desaparecieron en una década, por errores que todos veían venir, pero nadie quiso corregir a tiempo. Proyectos que llevaban años construyéndose se derrumbaron porque un pequeño problema sin arreglar fue creciendo hasta romper todo. Equipos que parecían invencibles se separaron porque ignoraron los desgastes chicos que terminaron partiendo todo en dos. Esta historia no es solo sobre el pasado. Es un espejo que nos muestra lo que puede pasar si elegimos siempre el atajo fácil. Si preferimos mirar para otro lado en lugar de enfrentar lo que está mal. Nosotros esperamos que este recorrido te haya hecho pensar, que te haya dejado una pregunta que quieras responder. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro ejemplo de desgaste acumulado te vino a la mente mientras escuchabas esta historia? ¿Qué cambio pequeño crees que deberíamos hacer hoy para evitar errores en el futuro? Nos encanta leer tus puntos de vista, aprender de tus experiencias y seguir conversando sobre historia juntos. Hasta la próxima historia, y gracias por estar aquí. Muchas veces creemos que los grandes colapsos vienen de afuera, que son causados por enemigos poderosos, por golpes de suerte que no podemos controlar, por cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos día a día. La historia de Roma nos dice exactamente lo contrario. Nos muestra que los cambios más grandes, tanto los buenos como los malos, empiezan con decisiones pequeñas que tomamos cada día. Cada vez que elegimos postergar un problema que ya vemos, cada vez que aceptamos un atajo que daña los cimientos por un beneficio rápido, cada vez que dejamos que otros tomen decisiones que nos afectan sin preguntar qué pasa, estamos dando un paso que cambia la estructura de lo que construimos. No es un cambio que se ve de un día para otro. Se va acumulando, mes a mes, año a año, hasta que un día nos damos cuenta que todo lo que teníamos se desmorona sin que nadie lo haya tirado desde afuera. Pero esto también tiene una cara buena. Si los errores pequeños son los que generan el colapso, también los cambios pequeños pueden evitarlo. Cada paso que damos para arreglar un problema a tiempo, cada decisión que tomamos para cuidar lo que construimos, cada error que corregimos antes de que crezca demasiado, puede cambiar todo el resultado final. La caída del Imperio Romano no fue un accidente que tuvo que pasar. Fue el resultado de 100 años de elecciones. Y eso significa que nosotros podemos elegir otro camino. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos vemos en la próxima. No necesitamos construir un imperio para aplicar esta lección. Sirve para el trabajo que empezaste,
para el equipo que armaste, para el proyecto que cuidas día a día, incluso para las relaciones que construiste con las personas que querés. Cada pequeño desgaste que ignoras hoy, puede ser la grieta que lo rompa todo mañana, pero cada pequeño arreglo que haces hoy, es el ladrillo que mantiene firme lo que construiste. Nosotros seguiremos trayendo historias como esta, que nos hacen mirar el pasado para entender mejor lo que pasa hoy. Cada semana, compartimos un recorrido por los eventos que cambiaron al mundo, para extraer las lecciones que todavía valen la pena hoy. Sabemos que tu tiempo es valioso, y que podrías estar en cualquier otro lugar. Por eso cada vez que elegís venir aquí, para escuchar una historia con nosotros, es un regalo que no damos por sentado. Valoramos cada like, cada comentario, cada suscripción que nos ayudas a mantener este proyecto creciendo. Si todavía no te suscribiste, te invitamos a hacerlo para no perderte la próxima historia que vamos a compartir. Activa la campana de notificaciones para que te avisen cuando salgamos con contenido nuevo. Nos vemos muy pronto, en el próximo recorrido por la historia. Gracias por estar, gracias por compartir. Hasta luego. Volvamos un segundo al inicio de esta historia. No empezó con un invasor cruzando las puertas de Roma. Empezó con un emperador asesinado por sus propias tropas. Empezó con una decisión pequeña: quitar un poco de plata a las monedas para pagar a los soldados de hoy. Nadie vio que ese paso cambiaría todo para siempre. Nadie pensó que un ajuste pequeño se convertiría en un ciclo que erosionaría todo el imperio desde adentro. Cada decisión después de esa se fue acomodando para agravar el problema. Cada impuesto nuevo, cada promesa rota a los mercenarios, cada abdicación sin pelear, fue un paso más que los propios romanos dieron hacia el final. Los bárbaros no tuvieron que derribar las murallas desde afuera. Para cuando llegaron, las bases ya estaban rotas. Esto no es solo una lección de historia. Es una alerta que podemos aplicar hoy, a cualquier cosa que construyamos. No hay ningún imperio, ningún proyecto, ninguna relación que sea tan grande que no pueda desmoronarse por los errores que vamos acumulando sin darse cuenta. Pero tampoco hay ningún problema tan grande que no se pueda detener, si empezamos a corregirlo a tiempo. Esta es la lección que queremos dejarte hoy, antes de terminar. Cuida los cimientos cada día. No dejes que los pequeños desgastes se conviertan en grietas irreparables. Cada elección cuenta, y cada día puedes elegir volver a poner todo en orden. Gracias por quedarte hasta el final. Que este aprendizaje te acompañe en tus propios caminos. Hasta la próxima ocasión. Muchas veces, creemos que los grandes cambios y los grandes finales vienen de golpe, que llegan de afuera, de un enemigo poderoso o de un accidente que nadie pudo prever. Pero la caída del Imperio Romano nos muestra la verdad. Casi todos los grandes finales se construyen de a poco, desde adentro. Cada error que no se corrige, cada compromiso que no se cumple, cada desgaste que se ignora por meses o por años, va debilitando lo que construiste. No importa qué tan grande sea lo que hiciste. No importa cuánto tiempo te llevó levantarlo. Los cimientos se cuidan todos los días, no solo cuando hay una crisis a la vista. Hoy, antes de irnos, te invitamos a mirar un momento lo que estás construyendo. Revisa los pequeños desgastes. Arregla la grieta que te encontraste hoy, antes de que sea demasiado grande para cerrar. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos recorriendo el pasado para entender mejor nuestro presente. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Hasta la próxima.